Gracias, presidente. La verdad es que no cabe en este Parlamento hacer interpelaciones conjuntas, igual hubiera sido lo acertado, y es por eso por lo que opté por plantear dos interpelaciones. Planteé por optar dos interpelaciones porque mi intención inicial no era otra que interesarme por la situación en la que se va a abordar los procesos de estabilización del empleado interino en las administraciones públicas. No obstante, supongo que les habrán avisado sus compañeros de partido o del Grupo Socialista que esta era mi intención inicial, hasta que el consejero Rubio decidió comunicarme que las interpelaciones no podían circunscribirse a temas concretos, sino que abarcarían todo el objeto de la consejería. Por lo tanto, seguramente no se sorprenderán cuando intervengan otro tipo de elementos, entiendo que causando un perjuicio a la preparación de las interpelaciones. Debe ser que durante 30 años que ha debido estar el señor Rubio en este Parlamento todavía no ha aprendido cómo funcionan las interpelaciones. Con lo cual, seguiré el mandato del señor Rubio y abordaré íntegramente todo lo que me parezca interesante relativo al proceso de gestión educativa. Bueno, en primer lugar, señor Uruñuela, me informaba el presidente del Parlamento de que se mantendrá sentado porque sigue con sus dolencias de lumbago, de lo que le deseo una pronta recuperación. Sé que el lumbago molesta enormemente, son dolores insufribles y normalmente no se encuentra postura, o sea que incluso supongo que el estar sentado pues también le dificulta. Intentaré ser lo más breve posible. Decía que quería abordar el tema de la situación del personal interino y especialmente en el ámbito de educación, porque es el único ámbito en el que no se ha alcanzado un acuerdo con ninguno de los sindicatos con representación en el ámbito educativo. Y sé que vendrá usted después y me dirá que sí que se ha firmado en función pública. Pero también sabe usted, entiendo que se habrá informado al respecto, que se han producido distintas negociaciones y ninguno de los sindicatos con representación en la comunidad educativa ha suscrito el acuerdo porque estaban claramente disconformes con el mismo. Y esto es así porque creo que hay que detenerse un poco a analizar cuál es este proceso y el origen de los mismos y por qué se acuerda ese decreto que se dio en llamar el decreto IZ y todas las normativas y reglamentos de desarrollo que se han ido desarrollando con posterioridad. Y volveremos a tener un debate que ya hemos tenido en esta Cámara con el Gobierno y también con el Grupo Popular e incluso con el Grupo Ciudadanos en cuanto a la diferencia en la estabilización de plazas y estabilización de personas. Pues bien, creo que ustedes están aprendiendo ya relativamente cercano en el tiempo cuál es esa diferencia, porque a pesar de ese proceso de estabilización, pues están llegando sentencias a nuestra comunidad autónoma, muchas de ellas del ámbito de la función pública general, de sanidad y de otros ámbitos, y otras también en el ámbito educativo, ya sentencias del Tribunal Supremo que vienen a señalar que determinados trabajadores que han sido contratados en fraude de ley, en abuso de confianza, tienen que ser considerados indefinidos a todos los efectos y en línea de lo establecido también ya desde hace mucho tiempo por una jurisprudencia que ustedes consideran de aplicación en ocasiones y de no aplicación en otras ocasiones, que es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que venía a decir que tiene que haber una estabilidad y una sanción incluso a la contratación en fraude por parte de las administraciones públicas. Pues bien, en esta situación nos encontramos cuando abordan un proceso de estabilización conjuntamente con un proceso de oferta de empleo público con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. En concreto, en el ámbito de educación entendemos, coincidiendo además con los sindicatos con representación en el ámbito educativo, que el número de plazas que se ha ofertado vulnera la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública y vulnera las indicaciones que desde el Ministerio se han dado en ese sentido. Porque, desde luego, con la oferta que han sacado, que no alcanza ni las 400 plazas cuando se prevé una necesidad de en torno a unas 1000, no se reducirá
la temporalidad por debajo de ese 8%, que es el objetivo que nos marcamos con esta vía. Y pese a ello, la insistencia pública por parte del director general de esta materia, lo que viene el señor Izquierdo, también viene a decirnos y a manifestar que sí, que se va a reducir eso por debajo del 8%. Pues bien, señor Uruñuela, le adelanto una cuestión. Y es que no se va a reducir al 8% y, por tanto, no se va a dar solución a ninguno de los dos problemas que ya vienen determinándose por los tribunales, ni a la estabilidad del personal contratado del fraude de ley, ni tampoco a la reducción de la temporalidad en el ámbito del sector educativo. Y esto me atrevo a vaticinarlo porque solo basta ver cualquiera de las listas que salen en nuestra comunidad, las listas de interinos, para saber que cada año se cubren media interinidades vacantes de curso completo muy por encima de aquellas que ustedes van a sacar en este momento. También se ha ido la presidenta para que se dé cuenta de cuánto he aprendido hoy con la teoría que nos ha explicado, pues también ocurre lo mismo en esta materia. Presumen ustedes que estamos por abajo en el número de temporalidad, a pesar de que sin rubor se enorgullecen de estar por debajo en las comunidades autónomas en un 32,5% de temporalidad en nuestras administraciones públicas. Les vuelvo a decir lo mismo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Sigue siendo de vergüenza que haya un 32,5% de los empleados públicos de nuestra comunidad que estén contratados en fraude de ley en su amplia mayoría. Y me preocupa que el señor Izquierdo diga que sí que se va a reducir por debajo del 8%, porque si lo pongo en relación con otros aspectos que también forman parte de gestión educativa, que es la ordenación de centros, la matriculación y otra serie de cuestiones, incluso la política de conciertos, pues igual es, y también, como no, las ratios que este año todavía se han mantenido, pero igual ustedes pretenden reducir el tipo de temporalidad aumentando los conciertos, aumentando las ratios, porque es la única manera que con esa oferta de empleo público puedan ustedes reducir la temporalidad por debajo del 8%. Pero es que además se añade en el ámbito de la educación un problema añadido del que también me gustaría preguntarle qué hemos planteado desde el Gobierno de La Rioja, desde la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, para proteger a los trabajadores de nuestra comunidad. Porque ya hay comunidades autónomas, le pongo por ejemplo el caso de Cataluña, que están protegiendo en cierta medida a sus empleados públicos, dando un punto añadido a determinadas condicionantes que solo reúnen o que reúnen con mayor facilidad los de nuestra comunidad. Porque le voy a decir, frente a su cara de sorpresa, le voy a decir que existe un problema. Y existe un problema en esta comunidad porque la normativa establece que solo se van a computar las oposiciones aprobadas después del 2012. Y es que resulta que en esta comunidad son muchísimas las especialidades en que no ha habido convocatoria de oposiciones después del 2012 o que si las ha habido en mucho menor medida que en otras comunidades autónomas. Ahí sí se produce una discriminación. Aquellos empleados públicos que por razones familiares, por razones de conciliación, por razones de la índole que fuera, no pudieron concurrir a otras oposiciones fuera de nuestro territorio porque no podían desplazarse a vivir fuera de aquí, juegan en inferioridad de condiciones. ¿Y qué va a ocurrir y qué va a hacer usted, señor Uruñuela, con ese tipo de sentencias y cómo va a proteger y qué medidas va a tomar para cumplirlas? ¿O simplemente va a hacer como se viene haciendo con anterioridad y es instar y obligar a los demandantes a que inicien la ejecución de títulos judiciales con el enorme daño que eso ocasiona? ¿Van a cumplir ustedes las sentencias o van a obligar a ejecutar las sentencias?
Y ya por último, ¿van a cumplir ustedes los acuerdos con esta formación política que hablaba de estabilización del personal interino en el ámbito de educación en concreto y que hablaba también de la eliminación del concierto de Alcaste-Las Fuentes, aquellos centros que segregan por razón de género y por razones socioeconómicas? ¿O va usted a reducir la temporalidad aumentando ratios, reduciendo personal y aumentando conciertos en nuestra comunidad, como parece que viene usted haciendo? ¿Qué intereses le preocupan a ustedes más? ¿Los de las escuelas de 0 a 3 años de la privada o le preocupan los empleados públicos que llevan años, en los peores momentos, prestando un servicio que los alumnos y alumnas de nuestra comunidad necesitan y valoran? Concluya. Muchas gracias. Mire, ya es la tercera vez que me informan de las dificultades que tienen ustedes para cumplir los acuerdos, del miedo que le tienen a los tribunales para lo que quieren, porque los tribunales, le decía, le han dicho ya que está haciendo mal la contratación de interinos en nuestra comunidad y eso le da igual, ni tan siquiera ejecutan las sentencias que ya son firmes. Pero, sin embargo, le importan mucho el miedo hipotético a unas resoluciones judiciales, como, por ejemplo, la que está pendiente en materia de conciertos. Le preguntaba, creo que al inicio de este periodo de sesiones, el 7 de octubre del 2021, a la presidenta del Gobierno, precisamente por la eliminación del concierto de los centros que segregan por razón de sexo, el Alcaste, y los centros que segregan por razones socioeconómicas, y me contestaron que estaban haciendo un estudio de cuáles eran los centros en los que pudieran existir discriminaciones o por razones socioeconómicas o por cualquier tipo de discriminación. No sé si usted se refería a que tenía a mi disposición los informes, pero es que este Gobierno, al que lamentablemente le falta mucha transparencia, acostumbra a maltratar a los diputados de esta Cámara mediante frases hechas como que los informes no se pueden dar traslado porque vulneran la protección de datos, cuando los informes que yo me he acercado a ver no vulneran en ningún momento datos personales. Les recomiendo que no utilicen la Ley Orgánica de Protección de Datos en beneficio propio, que se la lean y la interpreten correctamente. Miren, los datos de las personas que elaboran los informes vienen publicados en el Boletín Oficial. Creo que datos que están publicados en el Boletín Oficial no deben ser, desde luego, protegidos por ustedes. Más bien, lo que ocurre es que quieren hacer informes para ver si les convienen o no de hacerlos públicos cuando y cómo les convengan. ¿Se extraña usted de que no le haya preguntado por la formación profesional? ¿Para qué? Si ya van ustedes a decir eslóganes, que es lo único que han dicho en esta materia. Le voy a preguntar en concreto, ¿van a aumentar los conciertos en materias de formación profesional o van a aumentar los centros públicos que imparten formación profesional? ¿Dónde se van a impartir, por ejemplo, especialidades que están presupuestariamente aprobadas y dotadas en este Parlamento, como por ejemplo el agropecuario? ¿Va a seguir impartiéndose exclusivamente en San Asensio, en la concertada, o se va a impartir de una vez por todas en el Instituto de Fuenmayor, tal y como habíamos acordado? No hace falta que me conteste, ya me ha contestado por la vía de los hechos. Me alegro de que se vayan a iniciar 54 obras, pero permítame que no me lo crea. Y no me lo creo no por nada, sino porque me lo llevan diciendo año tras año. Empezamos el último año de la legislatura y ahora sí se van a empezar las 54 obras. Pues le voy a decir que lo hacen ustedes en el aspecto de vender lo que hacen bastante regular, porque efectivamente también me dijeron aquí, en este Parlamento, que en septiembre se iba a iniciar ya el curso escolar en el Instituto Sagasta y parece ser que eso ahora ya no va a ser verdad. Bueno, pues he de decirles que es nuevamente otra cosa que no es cierta. El consejero de Hacienda, luego le preguntaré, no es función pública, pero bueno, pues ya puestos podemos hablar de lo que nos dé la gana a todos aquí hasta que me llame la cuestión el presidente
del Parlamento. Pero gestión educativa es muy amplio. En gestión educativa solo sé que de las 54 obras que van a empezar, cuándo van a estar en funcionamiento y cuándo, por ejemplo, el centro de Santo Domingo, Beato Jerónimo Hermosilla, va a estar de una vez por todas en funcionamiento para permitir también liberar otro acuerdo presupuestario incumplido del año 2021 de que se liberara el edificio para ampliar también la Escuela de Formación Profesional de Hostelería. Miren, todo lo arreglan concertando. Todo lo arreglan incumpliendo el acuerdo de convertir a nuestra educación pública en el eje vertebrador de la educación en nuestra comunidad. Porque se lo he dicho muchas veces y creo que coincidimos. Ahí está el eje. Y le voy a seguir diciendo, no hay manera que con la oferta de plazas que han hecho y el proceso de estabilización reduzcan la temporalidad por debajo del 8%. Ese es su compromiso y solo hay una manera de hacerlo. Espero que no se cumpla, porque pasa por aumentar ratios, por aumentar ratios, por reducir y amortizar personal. Muchas gracias, señora Moreno. Es el turno.